Señores, seguimos adelante a partir del gran tema que planteaba ayer, la información entregada por Subrayado, la posibilidad de que el Estado permita vender marihuana, la liberación de la venta de marihuana, también la regulación de su consumo, son las dos cosas que vienen atadas. Y como decíamos, lo hemos reiterado en más de una oportunidad, queremos hablar con gente que nos ayude a pensar, a reflexionar sobre un tema que no es simple, sobre el cual podemos tener reacciones inmediatas cuando escuchamos la noticia, sobre un tema sobre el cual todavía faltan detalles, como decíamos recién, todavía no tenemos, digamos, la idea ni los detalles finos de lo que va a proponer como proyecto de ley que debe ser aprobado por el Parlamento, el Poder Ejecutivo. Y en esa línea de poder generar opinión en nosotros mismos frente a un tema de tal volumen para nuestra sociedad, es que estamos en estos momentos recibiendo al profesor grado 5 de la universidad, doctor en Sociología y Ciencia Política, Rafael Baize, que ha trabajado mucho este tema, especialmente el tema de las adicciones. Yo recuerdo que con Rafael hace bastante tiempo hablábamos, por ejemplo, de los barra bravas. Él se ha ocupado muchísimo de estas situaciones de corte social. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Rafael, primera impresión, ¿verdad? Recién decía que todavía faltan los detalles finos de esto, ¿verdad? Es decir, todavía falta la letra fina de saber cuáles concretamente los elementos que pueden dar o pueden cerrar digamos, lo que el Poder Ejecutivo nos plantea o va a plantear al Parlamento para la liberalización de la marihuana y la regularización de su consumo en nuestro país. Pero cuando escuchás que en el Uruguay su gobierno está pensando en esto, ¿cuál es tu primera impresión? Mi primera impresión es de gran alegría y de gran satisfacción porque eso pase, porque tú sabrás bien que, como tú dijiste, que hace muchos años que me ocupo del tema, yo hace más o menos 25 años, por decir algo, 27 años estoy proponiendo terminar con las prohibiciones de las drogas, en especial de la marihuana, porque la prohibición es mucho peor que los problemas que puede acarrear el consumo, que los acarrea, pero infinitamente menores que los que acarrea la prohibición del consumo, ¿no? Y eso es una cosa que me pasó porque yo, antes desde el año 85, en que empecé a proponer en Uruguay eso, yo había vivido desde mediados de los 70 en Río de Janeiro, unos años, y de los 80 en California, haciendo la maestría y el doctorado en San Francisco, ¿no? Y entonces estas problemáticas ya las conocía desde hace mucho antes, y había conocido la discusión, el análisis científicos, especialmente en Estados Unidos, y ya sabía que todo lo que se iba a recorrer acá era el error clásico de prohibir, y que iba a ser peor, como ha sucedido en todas partes del mundo. De manera que yo estoy muy, muy, muy contento. No sé todavía el detalle de si el proyecto de ley va a ser para permitir el autocultivo nada más, o si va a ser la despenalización de cualquier consumo, ¿no? Yo no sé bien qué es lo que va a pasar, porque estaban las dos ideas en danza, y yo no sé bien cuál de las dos se va a imponer finalmente, ¿no? De cualquier manera, te lo aclaro, Rafael, te lo aclaro. El gobierno, entre otras cosas, de lo que se sabe, ¿verdad?, de la información que obtuvimos en la jornada de ayer, lo que va a promover incluye, por un lado, la regulación y el control del Estado del uso de cannabis por parte de la población, ¿no? Por otro lado, la idea que ha sido manejada en el gobierno por el presidente Mujica, los ministros integrantes del Gabinete de Seguridad y un grupo interdisciplinario de técnicos, apunta a establecer registros de consumidores debidamente identificados a través de su documentación personal. Es decir, que las personas para consumir marihuana se van a tener que registrar. Hoy, por ejemplo, en la mañana más temprano se nos decía que, por parte de otra voz que escuchábamos a propósito de este tema, eso era altamente problemático porque iba a ser muy difícil, concretamente, mantener la reserva de las personas que se identificaran como consumidores de marihuana, que les podía generar por pruritos sociales
o porque por plena convicción de lo que sea, por ejemplo, a los empresarios, por ejemplo, tomar un trabajador que fuma marihuana. Digo, como tics culturales estoy hablando, Rafael, ¿no? Sí. No estoy estigmatizando, no estoy Claro, generando sí, sí. juicios ni críticas. Claro, cosas que van a pasar, que son hechos sociales, ¿no? Exactamente. Estamos de acuerdo. El Estado se encargaría de vender, además, digamos, hasta 40 cigarrillos mensuales, para las personas que se registraran en estas condiciones, en lugares que todavía, bueno, esos son los detalles finos que yo te decía en el comienzo, todavía lo desconocemos. Bueno, mira, como yo estoy de acuerdo en la despenalización, en esto no estoy muy de acuerdo. Hay países en que hay un registro de gente, pero es el registro de la gente que toma marihuana por consejo médico, de tal manera que hay un registro de las personas que médicamente se les recomienda la marihuana por parte del médico, de manera que ahí no solo hay un registro de la persona, sino que hay un registro de la recomendación médica y la razón por la cual el médico recomienda el uso. Eso me parece bien, porque es un uso medicinal que tiene que estar acreditado médicamente y que tiene que haber un registro para controlar eso, ¿no? Claro, y eso Rafael, me parece muy bien, pero esto estamos hablando de otra cosa. claro. Que los consumidores simples, no medicinales, se registren, y eso me parece peligroso, como decís tú. Ahí está, Rafael, perdón la interrupción. Deploro interrumpir a la gente cuando está hablando, pensando, porque por algo lo llamamos. Ustedes son los que tienen que hablar. Pero te quiero decir que has puesto también el dedo en otro elemento importante, como es el uso de la marihuana en el uso medicinal. Podría estar también incluido en esto, y eso podría, en una primera instancia, tener apoyo de los distintos partidos políticos. Sí, de acuerdo, es decir, el uso medicinal es una cosa ya, inclusive en países en que está prohibido el consumo abierto, hay un registro y hay consumo medicinal permitido. Claro. De manera que eso sería fácilmente, y ahí en ese sentido yo el registro lo... Ahora, el otro registro, el abierto, yo creo muy complicado, porque en una sociedad en que hay mucho prejuicio contra el consumo de determinadas sustancias, es bravo que una persona que tiene, por ejemplo, un lugar político y que tiene clientela política atrás, se declare consumidor, y hay una cantidad de políticos que consumen, y no solo marihuana. Pero es bravo que declaren el consumo. Como tú decías, un empresario que tiene una cantidad de clientes también, por ejemplo, ¿no? Sí. Un docente. Un docente se hablaba, por ejemplo, hoy. Un docente de liceo, un docente de primaria, que tiene niños a cargo, que tiene adolescentes a cargo, que tiene estudiantes a cargo. No está fácil esa, ¿eh? No es tan fácil. Una persona que tiene 20 años de edad, ¿no? Que es mayor de edad y que se declara consumidor, ¿cómo es su relación con el resto de la familia? Un cirujano. Un cirujano. Un piloto de avión. El entorno de su mujer, qué opinan los suegros, qué opinan las familias, es decir, es muy complicado el manejo social del tema que abriría un registro abierto, no digo un registro medicinal, sino un registro abierto. Yo sería contrario al registro abierto, yo sería partidario de que no hubiera registro ninguno y que las personas consumieran, soy partidario del consumo abierto. Pero el registro, en primer lugar, daría una muy mala impresión porque inclusive si algunas personas que no tienen problema, que no tendrían problema en registrarse, se dan cuenta que una cantidad no se van a registrar y que van a quedar como los únicos, a lo mejor tampoco se registran. Es decir, vamos a suponer que yo quiero registrarme. Si yo sé que los cirujanos, los docentes, los empresarios que tienen empresas en relacionamiento, en fin, una cantidad de cosas, una persona que trabaja en un lugar público manejando autos, un tallerista, puede declarar un tallerista que trabaja con autos finos, con chispas, con cosas que fuma marihuana. Buenos ejemplos. Entonces el problema es que quizá los que no tienen problema directo, después van a tener problemas en registrarse y van a decir, bueno, pará, ahora voy a salir yo solo a poner la cara y una cantidad de gente que no, entonces yo voy a esperar a ver cuántos se registran para ver si voy. Y en definitiva el tema se va a resolver en que nadie se va a registrar porque nadie va a querer ser el único frente a lo que supone que va a ser una reticencia muy grande en registrarse. Sí. Esa medida la considero totalmente inconveniente porque va a dar una impresión falsa de cuántos son los consumidores,
porque no necesariamente un consumidor va a dejar de serlo porque no se registre, y viceversa. Sí. Uno que se registra no tiene por qué, digo, va a haber un registro abierto con, por ejemplo, 4.000 personas registradas, y los consumidores van a ser 50.000, pero hubo 44.000 que no se registraron porque tenían problemas de este tipo, familiares, laborales, de clientela, políticos, etcétera, que los llevan a tener dudas sobre el efecto que tendría el Estado público. Y el tercer problema que tiene ese registro es que puede ser muy mal usado para que la persona sea chantajeada. Y es muy difícil mantener el anonimato en este tipo de cosas, muy ¿verdad? Difícil. Eso enseguida si lo registrás, se filtra todo. Sí. Rafael. De manera que creo que de la despenalización, totalmente de acuerdo. Del registro medicinal, totalmente de acuerdo. Del registro abierto, totalmente en desacuerdo en principio. Bien. ¿Qué experiencias hay a nivel internacional sobre esto, Rafael? Se habla de Holanda, pero se habla que Holanda está retrocediendo en las libertades que concede para el uso de la marihuana. Bueno, es una versión poco científica también de lo que pasó en Holanda. Lo que pasó en Holanda es un poco complicado. Si tenés 5 minutos te explico el total del asunto. En Holanda, en primera instancia, hace unos 20 años, ya hubo una experiencia de despenalización, inclusive de proporcionamiento de drogas a personas que tenían cierta adicción, por ejemplo, jeringas, para evitar contagios, para evitar SIDA. Se establecieron algunos lugares de consumo para que la gente pudiera consumir a determinados lugares, como si fuera un café temático hoy, ¿no? Con un café temático que la gente iba a consumir determinado tipo de drogas, y eso empezó a dar un excelente resultado en Holanda, pero hubo acontecimientos posteriores que enturbiaron el tema porque impidieron que el tema fuera adecuadamente evaluado. Le explico a los oyentes y a ti qué pasó. En primer lugar, Holanda es un país muy chico. Entonces, al despenalizarse en Holanda, empezó a caer gente de todos lados. Claro. Entonces ahí empezó a ser muy difícil evaluar qué pasó en Holanda, cuando en realidad la población consumidora en Holanda pasó a ser minoritariamente de holandeses. Era toda gente de la Comunidad Europea y de otros lados que se iba ahí porque ahí se podía hacer cosas que en otros lados no. Sí. Entonces era muy difícil después evaluar qué había pasado en Holanda con los holandeses cuando, a raíz de la despenalización, se llenó de otra gente de afuera, entre otras, no solo gente de consumo común, sino gente con consumo problemático que se iba. Entonces, se confundió la gente sin consumo problemático en Holanda con la gente extranjera que venía a Holanda a consumir y que sí tenía consumo problemático. Ese fue un primer problema para evaluar. La segunda, que fue que en medio del proceso ese de experimentación que hacía Holanda con la despenalización, Holanda entró al mercado común europeo. Sí. Por lo tanto, la legislación holandesa pasó a ser parte de la legislación comunitaria. Y lo que estaba despenalizado en Holanda estaba penalizado en el conjunto de Europa. Entonces, empezó a haber un conflicto entre la normativa despenalizadora holandesa y la normativa penalizadora europea, y se empezó a imponer la normativa europea porque era superior en jerarquía a la holandesa, y porque además se fundó Europol, y Europol empezó a tomar cartas en el asunto en Holanda porque era de su jurisdicción europea, y empezó a pasarle por arriba a la policía holandesa, que era despenalizadora. Entonces es muy difícil evaluar el asunto de Holanda, porque Holanda no tanto está echando para atrás porque la experiencia haya sido mala, sino porque tuvo que echar para atrás porque se le impuso la legislación y la normativa comunitaria que le pasó por arriba a la legislación holandesa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque resultó muy difícil a Holanda evaluar cómo le había ido en la experiencia, cuando la experiencia fue cortada, en primer lugar, por esto que te digo, porque pasó a formar parte de Europa, y en segundo lugar, porque sufrió una invasión enorme de consumidores de otros países que distorsionaron la posibilidad de evaluar el resultado de la experiencia en Holanda con holandeses. Sí, tú sabes que yo tuve la fortuna de conocer Ámsterdam, una ciudad divina. Maravilloso. Ahí está. Y seguramente viste lo mismo que vi yo. Yo ingresé a uno de estos locales de venta en donde se vende todo de marihuana. Yo lo contaba acá y había gente que exactamente, donde se venden artesanías de marihuana, pan de marihuana, manteca de marihuana, helados de marihuana.
Es decir, una diversidad impresionante, ¿no? Sí, sí. Ahora, el objetivo del gobierno en una primera instancia, y esto creo que lo podemos afirmar sí, sin ningún tipo de problema, aquí nos faltan detalles finos, es que este procedimiento elimine las bocas de venta de pasta base. ¿Te parece que puede correr como una solución en ese sentido? En ese sentido para nada tampoco. Lo que va a eliminar es, digo, el consumo ilegal y todos los problemas que trae el mercado negro, porque ahora todo el mercado de drogas es negro. De manera que elimina los problemas de la marihuana, pero no va a eliminar las bocas, porque en las bocas se vende cocaína, pasta base y otras cosas. De manera que eso no va a eliminar las bocas. Lo que va a eliminar es la marihuana de las bocas, en parte, ¿no? En parte, porque vamos a ver cómo se organiza el mercado, a partir del autocultivo y a partir, quién sabe de qué. Vamos a ver cómo se organiza el mercado, que se organiza de distintas maneras, de manera que todavía no sabemos cómo se va a organizar el mercado de marihuana. Ahora, las bocas de venta de sustancias ilegales van a seguir existiendo, porque hay otras sustancias ilegales que se venden masivamente, y que como están ilegalizadas, se van a seguir vendiendo en bocas clandestinas. Sí. Lo que habría que hacer es legalizar todas esas otras sustancias para que no hubiera más bocas clandestinas, que es lo que va a terminar pasando cuando la humanidad termine con los prejuicios y con las pavadas, y ponga los pies en la tierra y vea qué está pasando y cuáles son las mejores soluciones racionales para lo que está pasando, en lugar de agitar fantasmas morales que son irresponsables desde el punto de vista social. Bien. Yo le recomiendo, mira, el 31 de mayo, o sea, hace poquitos días, hace 20 días, salió un libro de la universidad, editado por la universidad, se llama Aporte Universitario al Debate Nacional sobre Drogas, en que científicos sociales de varios lugares, de química, de antropología, de economía, de sociología, escribimos sobre el asunto, un libro que es bastante grueso y bastante importante porque es la opinión oficial de la universidad sobre eso. Claro. Y se recomienda, digo, la despenalización. Hay una corriente internacional en Naciones Unidas, en el Tratado de Viena, creo que se le llama así, Rafael, te pido. Tratado de Viena, sí. Ahí está, donde no se recomienda, sin embargo, este tipo de habilitaciones que estaría dando el Estado uruguayo. Y porque el Tratado de Viena y toda la política internacional sobre drogas está regida básicamente por una iniciativa norteamericana de la década de fines de los 60, en realidad, que se transformó en ley internacional a principios de los 70 con el Tratado de Viena y todos los organismos internacionales que se formaron después. Uruguay acordó ese tratado, lo cual estaría de alguna manera violándolo. Sí, pero eso en primer lugar, todo el mundo viola tratados todo el tiempo, si no, mirá lo que es el Mercosur, que es una violación constante de tratados. De acuerdo. Y es por violación de tratados, los estados violan los tratados que firman todo el tiempo. Así que no hay que escandalizarse sobre eso. En segundo lugar, los tratados pueden ser denunciados mediante un procedimiento que existe por leyes internacionales y que existe por leyes nacionales propias, o cualquier convenio internacional firmado por un país se denuncia mediante un trámite que creo que es ante el Senado, que el Senado o la Asamblea General pueden denunciar el tratado, y entonces el país deja de ser un signatario de esos pactos, de manera que eso se puede hacer y no es muy complicado. Claro. Rafael, ya sabemos tu primera impresión, ya sabemos tus sí y tus no con respecto a las ideas que hasta el momento se conocen. Nosotros queremos ver que nuestra audiencia, en lo posible, tenga una opinión propia, cada cual por su lado, ¿verdad? Pero que tenga una opinión pública propia y además una opinión sustentada. Eso es lo más importante, porque cualquiera habla por hablar, sí, y todo el mundo tiene opinión y tiene hasta cierto punto de derecho a tener opinión. Claro. Cualquiera se forma una opinión sobre la base de los elementos que tiene. Sí. Todo el mundo tiene opinión sobre todas las cosas. Lo único que yo le pido a la gente es que tenga la humildad de pensar que a veces las cosas que opina no tienen base. Que digo, bueno, yo pienso esto, siento esto sobre el tema, pero en realidad no tengo base para lo que estoy haciendo. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son los aspectos en ese sentido que debemos indagar y escuchar más
digamos, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Esto va a dar una batalla legislativa muy fuerte, un debate muy grande, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que es interesante. O sea, yo le digo a la gente que en lugar de estar, prestando atención nada más que a noticias y a comidillas y rumores interpersonales, que presten atención al debate, porque de cualquier manera el debate va a tener elementos informativos interesantes. Más allá de que los políticos a veces no están muy bien informados sobre los temas, porque tienen que estar en todos los temas y no en todos tienen el mismo grado de información, de cualquier manera el debate parlamentario va a tener posiciones distintas, va a tener argumentaciones, los políticos de alguna manera tienen asesores en los temas o recurren a asesores de los temas, leen, de manera que en definitiva el debate va a ser un debate que va a tener mejor nivel que el rumor común sobre el tema. Así que, en primer lugar, recomiendo el debate. Y después, en la medida que tengan tiempo, a medida que el debate lo vaya ameritando, pueden, digamos, buscar información sobre el tema, que ahora no es nada difícil buscar información sobre el tema, porque en Internet hay con mucha facilidad toneladas de información. Lo único que es difícil, en medio de las toneladas de información que tenemos sobre todos los temas hoy, es cómo orientarse en qué buscar, qué es más importante y qué no. Pero ahí yo creo que, digamos, pidiendo un poco de ayuda a gente especializada. Y los medios tenemos que... Los medios tienen que responsablemente. También. Sí. Yo creo que sí. Y los medios, informadamente, así como estás haciendo tú, que estás, hablando, con alguien que hace muchos años que estudia esto, como soy yo, como puede haber otras personas también, estar atento a cosas. Por ejemplo, yo les recomiendo el libro el libro que salió ahora, se llama Aporte Humorístico, salido hace 20 días. Sí. Y el problema no es no es ese libro, que adentro, en cada artículo, tienen toneladas de información sobre cada tema. Ya hay información filtrada, seleccionada por los investigadores. Claro. Y el problema no es tanto leerse el libro, sino que también en cada tema que está tratado en ese libro hay mucha bibliografía sobre el tema. Sí, sí. Y por supuesto, si van a cada uno de esos libros citados, hay 100 más por cada libro, de manera que a veces un libro proporciona miles de lecturas si se abre un poco en la búsqueda, que se puede hacer ahora como no se hacía antes en Internet. De acuerdo. Profesor, grado 5 de la universidad, doctor en Sociología y Ciencia Política, máster en el exterior, etcétera, etcétera. Hemos estado con el sociólogo Rafael Báiz en la mañana de Tiempo Presente. Gracias por tu cortesía, Rafael. No, gracias a ti y que le vaya muy bien. Hasta muy pronto.